¿Qué tal? Buen día. Yo soy Manuel Isa González Galán, residente de tercer año de anestesiología del Centro de Alta Especialidad Dr. Rafael Lucio, en Jalapa, Veracruz. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la cirugía de hipófisis. Como objetivos principales tenemos recordar la anatomía de la hipófisis, así como identificar los diferentes tipos de tumores hipofisiarios y establecer el manejo anestésico para este tipo de cirugía. Bueno, en cuanto a su anatomía, la hipófisis se va a dividir en tres estructuras principales: el lóbulo anterior, intermedio y posterior. El lóbulo anterior y posterior se van a derivar de dos estructuras embriológicas distintas, las cuales son la bolsa de Rathke y la apófisis infundibular respectivamente. También existe la estructura o lóbulo intermedio, la cual tiene un origen desconocido. Sin embargo, se sabe que es la ubicación principal de lo que son los quistes de la bolsa de Rathke y los craneofaringiomas. La hipófisis va a estar ubicada en la silla turca, la cual es una estructura en forma de silla de montar en la cara superior del hueso esfenoides. Tiene una forma ovoide de no más de 12 milímetros en su diámetro transverso, 6 milímetros verticalmente y 8 milímetros de diámetro antero-posterior, y con un peso aproximado de 0.5-0.6 gramos. Su irrigación va a ser principalmente dada por lo que son las arterias hipofisiarias superiores, y en cuanto a sus relaciones anatómicas, se encuentra cerca de la hipófisis hay un gran número de estructuras importantes. Principalmente en la región inmediatamente superior se va a encontrar el quiasma y el nervio óptico y el polígono de Willis. En la parte lateral, por el seno cavernoso, que es atravesado por la arteria carótida interna y varios nervios canales, está el motor ocular común, el troclear, el abducen, las ramas oftálmicas y el maxilar trigémino. Dentro de su división se puede dividir en hipófisis anterior y posterior. En cuanto a la hipófisis anterior, desde el punto de vista endocrino, va a secretar 6 hormonas principalmente, las cuales son la hormona de crecimiento, la prolactina, la corticotropina, la hormona estimulante de la tiroides y las gonadotropinas, las cuales son la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. En cuanto a la hipófisis posterior, se va a encargar de liberar a la hormona antidiurética y a la oxitocina. En cuanto a su clasificación, va a haber diversas clasificaciones. En cuanto a su tamaño, se puede dividir en su tiempo de desarrollo. Principalmente los tumores mayores de 1 centímetro van a ser llamados macroadenomas, y los tumores menores de 1 centímetro en su diámetro, no mayores de 1 centímetro, son microadenomas. En cuanto a su capacidad de invasión, va a ser evaluada por la apariencia radiológica de la silla turca y puede clasificarse de acuerdo con su extensión y localización en 4 grados, los cuales mencionaré en un momento. La clasificación de los adenomas hipofisiarios los va a dividir también en lo que son funcionales y no funcionales, de acuerdo con su actividad endocrina. Los tumores funcionales generalmente se componen de un tipo de célula y van a producir una hormona predominante, y existen otras clasificaciones, las cuales va a ser en base a su morfología y a su citogénesis. Lo que les comentaba hace rato en cuanto a su clasificación radiológica, lo va a dividir grados de 0 a 4, donde el 0 va a ser un adenoma hipofisiario con un diámetro menor a 1 centímetro, y la silla turca se va a encontrar de una manera normal. El grado 1 ya va a ser un macroadenoma hipofisiario con un microadenoma hipofisiario, con un diámetro menor a 1 centímetro, y va a haber un agrandamiento localizado en la silla turca sin expansión supracelular. En el grado 2 va a haber un adenoma intracelular con un diámetro mayor a 1 centímetro y va a haber un crecimiento celular sin erosión ósea. En el grado 3 va a haber un adenoma difuso supracelular con un diámetro mayor a 1 centímetro, y aquí ya va a haber una erosión y va a haber una destrucción de las mismas estructuras. Y en cuanto al grado 4, ya se va a denominar un adenoma invasivo con un diámetro mayor a 1 centímetro, y va a haber una destrucción extensiva de lo que son las estructuras óseas. Y la tabla de abajo menciona cuáles son los tumores de hipófisis y síndromes comunes de acuerdo con la hormona afectada, teniendo como primera
Primera opción, lo que es la acromegalia, donde se va a ver afectada la hormona del crecimiento, con una estimación de frecuencia de un 5 a 10%. Posteriormente se encuentra la enfermedad de Cushing, donde se ve afectada la hormona corticotropina, con una frecuencia estimada de 10 a 15%. Posteriormente la prolactinoma, que va a ser producida por la prolactina y va a tener una frecuencia estimada de 20 a un 30%. Y por último la enfermedad tireotrópico, que va a ser producida por la hormona estimulante de la tiroides, con una frecuencia menor a un 3%. Bueno, como caso clínico tenemos aquí lo que es una ficha de identificación, donde se habla de un masculino de 37 años, originario y residente de Jalapa. Dentro de sus antecedentes personales patológicos tenemos que consume alcohol, tabaco y marihuana desde hace 19 años de manera ocasional, y el resto de los antecedentes fueron preguntados y negados. También cabe mencionar los antecedentes heredofamiliares fueron preguntados y negados. Y en cuanto a su escolaridad, llegó una escolaridad máxima de secundaria, se encuentra en unión libre y es católico. En cuanto a su padecimiento actual, inicia el 1 de enero del 2024 con una fiebre y cefalea intensa, evaluado mediante la escala numérica análoga con un 9 de 10. Posteriormente, el 3 de enero, se agrega lo que es la pérdida de la agudeza visual y estrabismo en lo que es el ojo derecho. Acude con médico particular, el cual le solicita una tomografía, donde se evidencia lo que es un tumor hipoficiario con un probable diagnóstico de un macroadenoma. Es enviado al centro de alta especialidad para ser valorado por el servicio de neurocirugía, quien solicita una resonancia, la cual se realiza el día 15 de enero. En cuanto a su exploración física, tenemos un peso de 70 kilos, un talle de 1,68, un peso ideal de 68 kilos y un índice de masa corporal de 24.8. Cuenta con una edad aparente igual a la cronológica, con tendencia a la somnolencia, un Glasgow 15 de 15, una escala de Ford de 14 puntos, se encuentra consciente, orientado en persona, tiempo, lugar, alerta, con un cráneo normocéfalo con presencia de pares craneales, el 1 no valorado, el 2 con pupilas con midriasis, izquierda de aproximadamente 4 milímetros y derecha de 5 milímetros, con reflejo fotomotor presente, consensual abolido, amaurosis bilateral. El resto de pares, el par craneal 7, con ptosis palpebral izquierda, y el resto de pares craneales sin alteraciones. Se encuentra con narinas permeables, mucosa oral hidratada, dentadura íntegra en buenas condiciones de higiene, cuello cilíndrico, tráquea central, móvil, ruidos cardíacos rítmicos de buena intensidad, ligeramente disminuidos en frecuencia, campos pulmonares con murmullo vesicular bilateral, abdomen blando, plano, depresible, no doloroso a la palpación, asignologico, genitales masculinos, extremidades superiores e inferiores íntegras, simétricas, con tono y fuerza conservados, con una escala de Daniel 5 de 5 y los reflejos osteotendinosos normales. En cuanto a su laboratorio y gabinete, contamos con una hemoglobina de 13, un hematocrito de 38, un TP de 12.1, un TTP de 31.2 y NR de 1.19, plaquetas de 810.000, leucos de 10.8, glucosa de 69, creatinina de 0.76, sodio en 135, potasio de 4.4, cloro en 105, calcio de 8.5, fósforo de 4.2. También cuenta con lo que es un antígeno contra la hepatitis B en 0.22 y el antígeno de la hepatitis C en 0.05. Cuenta con un perfil tiroideo donde menciona la TSH en 0.26, la T4 en 7.67, el T3 en 0.53, T4 libre en 0.98 y T3 libre en 1.59. Cuenta con un electrocardiograma realizado el 17 de enero del 2024 con una frecuencia cardíaca de 57 sin datos de isquemia, lesión o necrosis. Y la resonancia magnética realizada el 15 de enero
En la versión T1, la cual muestra una lesión celar. En la T2, una lesión redondeada con bordes regulares y efecto de masa, así como compresión de quiasma óptico. Bueno, hablando específicamente de lo que son los prolactinomas, su incidencia va de 40 a 50 casos por cada 100.000 habitantes y es más fácil diagnosticar en mujeres que en hombres por los síntomas que causa. Su clínica va a ser principalmente dada con lo que es la galactorrea, amenorrea, infertilidad y pérdida de la libido. El tratamiento farmacológico se va a basar principalmente en agonistas de la dopamina, como por ejemplo tenemos la bromocriptina, la cabergolina o el pramipexol. Y cuando el tratamiento farmacológico resulta ineficaz o cuando se produce algún tipo de intolerancia o ya el tumor empieza a crear un efecto de masa, el tratamiento se vuelve quirúrgico mediante lo que es la resección tumoral. En cuanto a la enfermedad de Cushing, esta es una condición de exceso de glucocorticoides causada por la excreción excesiva de la hormona adrenocorticotrópica. Este tipo de tumores va a representar del 1 al 2% de todos los adenomas hipofisiarios y se observa principalmente en mujeres con una relación 8:1 en comparación de los hombres. En cuanto a su clínica, va a ser principalmente obesidad central, hirsutismo, estrellas de coloración rojo-púrpura, así como acné, hipertensión, intolerancia a la glucosa y disminución de la libido, entre otras. El diagnóstico se hace mediante niveles de cortisol salival nocturno, pruebas de supresión de dexametasona en dosis altas y bajas, cortisol libre en orina y niveles séricos de hormona adrenocorticotrópica. En cuanto al tratamiento de primera línea, se encuentra lo que es la resección tumoral, ya que tiene una alta tasa de éxito de aproximadamente 69 a un 98%. La acromegalia, aquí su incidencia va a ser de 3 a 4 casos por cada millón de habitantes. Su clínica va a estar dada principalmente por lo que es hipertensión, diabetes mellitus, SAUS, hipertrofia mandibular. Y otros síntomas también podría ser lo que es un engrosamiento de la piel. Se va a producir también lo que es un aumento del factor de crecimiento similar a la insulina 1, conduciendo a un agrandamiento de las partes sacrales, principalmente de las manos y de los pies. El diagnóstico en cuanto al laboratorio sería con niveles séricos de la hormona de crecimiento y con niveles también séricos de lo que es el factor de crecimiento similar a la insulina 1, y en cuanto al radiológico, pues solicitando de primera instancia una tomografía. En cuanto al manejo de la vía aérea, la acromegalia va a producir cambios significativos en lo que es la anatomía de la vía aérea, que va a ser un poco difícil la intubación, debido a que los pacientes presentan hipertrofia de huesos maxilares y engrosamiento de labios y lengua, lo cual va a dificultar su ventilación. Y la mayoría de estos pacientes se presentan un Mallampati de 3 a 4. En cuanto a su abordaje quirúrgico, tenemos el abordaje transesfenoidal, el cual resulta menos invasivo, tiene una mejor visualización tumoral respecto al abordaje transcraneal, así como un mejor acceso a las tumoraciones para su resección. Y en cuanto al abordaje transcraneal, se realiza principalmente cuando existe una configuración desfavorable de la silla turca, cuando existen remanentes tumorales de cirugías previas o tumoraciones con probable extensión supracelular. En la primera imagen podemos la resección pituitaria transesfenoidal se realiza con el paciente en posición supina con un grado de elevación de la cabeza para reducir la congestión venosa. Esta posición puede favorecer lo que es el embolismo aéreo, por lo que se debe considerar un monitoreo con Doppler precordial y CO2 al final de la expiración. Al colocar la mesa en posición horizontal, se va a reducir inmediatamente la entrada de aire. Y en la imagen 2, o en la segunda imagen, es un abordaje en una cirugía transcraneal del área pituitaria y también se va a llevar a cabo en posición supina, con la cabeza posicionada en línea media,
aunque el acceso terional requiere que la cabeza sea volteada y hay que asegurarse de que las venas del cuello no sean obstruidas. En cuanto a las consideraciones anestésicas, debemos de documentar hallazgos neurológicos, en particular los déficits del campo visual y las anomalías de los movimientos extraoculares. También lo que es revisar los estudios de endocrinología. Un punto principal de énfasis para los anestesiólogos es de que los pacientes deben estar eutiroideos antes de un procedimiento electivo. También revisar electrolitos séricos, ya que se presenta hiponatremia grave principalmente asociada a quistes aracnoideos celares o quistes de hendidura de Rathke. Debemos de realizar o de crear un plan en cuanto al manejo de una vía aérea difícil, principalmente en pacientes con diagnóstico de acromegalia. Y van a existir o existen reportes de asistolia o bradicardia que ocurren durante la disección del tumor, especialmente durante la exploración del seno cavernoso secundario al reflejo cardíaco del trigémino, el cual va a tener una incidencia aproximada del 0.003%. En cuanto al monitoreo, debemos de contar con la electrocardiografía, con los niveles de saturación de oxígeno, con una capnografía, medición de la temperatura, la presión arterial no invasiva y también de la presión arterial invasiva, la cual se debe considerar en pacientes con falla cardíaca, con hipertensión arterial mal controlada y en pacientes con cardiomiopatías, por el potencial de episodios súbitos de crisis hipertensivas durante la cirugía. Y también se va a necesitar colocar un catéter venoso central en lo que es la unión de la vena cava superior con la aurícula derecha si el tumor se extiende al seno cavernoso y el paciente está colocado con la cabeza ligeramente elevada. En cuanto al manejo anestésico, se va a preferir agentes de corta duración para permitir lo que son la valoración neurológica inmediata y se prefieren medicamentos como el propofol y el remifentanilo o anestésicos inhalados de baja solubilidad en la sangre como el sevoflurano o el desflurano. En cuanto a la cirugía transesfenoidal, debe emplearse la ventilación con normocapnia, ya que la hiperventilación excesiva producirá pérdidas de volumen del cerebro y hará que el tumor con extensión supracelular sea menos accesible. Y se puede realizar también lo que es un bloqueo bilateral del nervio maxilar, el cual va a ser como un método de prevención de la respuesta hipertensiva en la cirugía transesfenoidal durante la anestesia general. Se debe mantener una buena relajación muscular a lo largo del procedimiento porque cualquier movimiento del paciente durante la cirugía podría ocasionar salida de líquido cefalorraquídeo, lesión del tracto visual o daño vascular. En cuanto al abordaje transesfenoidal, se va a asociar a pérdida mínima de sangre. Sin embargo, si aparece alguna hemorragia excesiva del seno cavernoso, la cual quizás sea difícil de controlar, hay que rellenar de forma temporal o permanente el seno, aunque esta opresión puede ocasionar la oclusión parcial o completa de la porción intracavernosa de la arteria carótida interna y lesionar los pares craneales 3, 4, 5 y 6. Se recomienda una emersión cuidadosa y evitando aumentos bruscos de lo que son la presión intracraneal. Regresando a lo que es el caso clínico, la técnica anestésica se utilizó una anestesia general balanceada
En cuanto a la inducción, se utilizó fentanil, 210 microgramos, rocuronio, 50 miligramos, propofol, 100 miligramos. Se realizó una laringoscopia directa utilizando una hoja MAC3. Se visualizó un CORMAC 1 y se realizó una intubación al primer intento, introduciendo un tubo orotraqueal número 8 con neumotaponamiento de 4 centímetros cúbicos. Posteriormente se canaliza un catéter de alto flujo con catéter de 16 Gauss con solución Hartmann en el miembro torácico derecho y posteriormente se coloca una línea arterial radial con catéter 20 Gauss. En el mantenimiento se mantuvo con sevoflurano a 2 a 3 volúmenes por ciento, manteniendo un CAM aproximado de 0.7 a 0.9, así como una perfusión de lidocaína a 1 miligramo por kilo hora y una perfusión de fentanil de 3 a 4 nanogramos por mililitro. En el transanestésico presenta hipotensión posterior a la inducción anestésica, por lo que se administra norepinefrina a dosis de 0.02 a 0.08 microgramos kilo minuto, obviamente dosis respuesta, manteniendo una presión arterial media perfusoria mayor a 65 milímetros de mercurio. Como medicamentos adyuvantes se le administró ketorolaco 30 miligramos, paracetamol 1 gramo, metoclopramida 10 miligramos, ondansetron 8 miligramos. Y en cuanto a su inversión, fue por lisis metabólica, se aspiraron secreciones y bajo ventilación espontánea se retira el tubo orotraqueal. Posteriormente pasa al paciente a UCI con puntas nasales a 4 litros por minuto. En cuanto a las consideraciones posoperatorias, se debe de realizar lo que es una exploración física completa y vigilancia de anormalidades neuroendocrinas y alteraciones del balance hídrico, debido a que se puede presentar complicaciones como la diabetes insípida o algún tipo de síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. También debemos de realizar lo que es la vigilancia y complicaciones inherentes a lo que es la resección de tumoraciones hipofisiarios, como disfunciones de nervios craneales, pérdida visual, algún tipo de fístula de líquido cefalorraquídeo o meningitis. Se debe considerar realizar una reexploración quirúrgica en caso que el paciente presente algún tipo de déficit visual y se debe de contar con un control ya sea con una tomografía computarizada o con una resonancia magnética. En cuanto a las conclusiones, tenemos principalmente lo que es comprender las posibles consecuencias tanto de las endocrinopatías como de los efectos de masa de estas tumoraciones, así como crear un plan anestésico de acuerdo a la patología del paciente y también implementar un despertar rápido para la evaluación clínica del paciente en el posoperatorio. Por mi parte eso sería todo y muchísimas gracias.